Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por continuar en este estudio sobre nuestro Padre Espiritual San José. Feliz de que estén acá y de que me acompañes en este explorar, en este entender, en este amar más a nuestro Padre Espiritual San José. Nos colocamos en disposición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, San José, esposo de María, Padre virginal de Jesús. Jesús y María están contigo. Bendito eres entre todos los hombres y bendito el fruto, el vientre de María, Jesús. San José ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, aquí vamos a iniciar lo que fue la etapa de vida de San José en María y Jesús, cómo San José fue acompañando a María y a Jesús. Vamos a hacer un recorrido por las Sagradas Escrituras y por los libros que ya les he comentado y que son la base pues, de este curso. Quiero que nos ubiquemos en ese momento, quiero que nos ubiquemos en esa realidad, en ese tiempo para que podamos entender, porque todo este tema además es bastante lógico. Les voy a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Listo, bueno. Comenzamos por recordar que San José y María se fueron desde Nazaret, desde Galilea, que está allá en la parte de arriba en el mapa, en rosado, hasta Belén, que se encuentra en Judea y está allí abajo, o en Judá, abajo en el mapa, en cremita. Recordemos que San José era de Belén. Recordemos que este es un trayecto más o menos de unos 150 kilómetros de distancia que se tuvieron que haber realizado en unos 4 o 5 días. Lucas nos recuerda el acontecimiento de la siguiente manera. Lucas 2, 4, 5. Subió desde Nazaret en Galilea a la ciudad de David, llamada Belén, en Judá, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Imaginémonos un trayecto de aquella época con tantas dificultades y con tantos sufrimientos. Imaginemos lo que pudieron haber padecido, lo que pudieron haber sufrido los tres, incluyo a Jesús allí. San José, naturalmente, era la cabeza de familia, el padre de la Sagrada Familia y por ende tenía autoridad sobre María y sobre Jesús. Imaginémonos imaginémonos como si fuéramos nosotros mismos, el estrés que tendríamos, las preocupaciones, los afanes incómodos. Esto para San José tuvo que haber sido de mucha pena. Sin embargo, los teólogos, muchos teólogos josefinos nos dicen que San José era todo un lord, como llamamos. San José tomaba todo con mucha calma, con mucha paciencia. A él le gustaba mucho discernir y, y entregaba todo en las manos de Dios. Confiaba muchísimo en Dios. Esta fue la primera gloria que tuvo San José, que nuestro Señor le dio a San José. Y fueron esos primeros sufrimientos que él tuvo interiores, los trataba con calma, sin llegar a estresar a su esposa María, lo interiorizaba todo, pero naturalmente se preocupaba por su madre, por Nuestra Señora y por su hijo. Esa fue la primera de las glorias que recibió San José y la hizo confiando como siempre lo hizo en Dios Padre. Como él era allá,
pues él creyó, él calculó mal, por así decirlo, que iba a encontrar un lugar donde hospedarse, donde hospedar donde quedarse con María y donde iban a ser el niño y todo, y seguramente él pensó sí en la casa de mi tío, en la casa de mis primos, etcétera, pero no fue así el caso. Y otro dolor para nuestro padre espiritual. ¿Por qué no fue el caso? Porque su tío Judas, que era el más piadoso de todos, ya se encontraba viviendo en otra aldea de las aldeas aledañas, de las ciudades aledañas. La primera noche se quedó con uno de sus primos, uno que no se daba muy bien con San José. Lograron quedarse allí, pero al día siguiente el primo los despachó. Se inventó, se inventó una excusa, dijo que bueno, que tenía más parientes por llegar, que tenía otros compromisos, cualquier cosa, y los despachó. San José se sentía mal porque él había calculado mal. Él había dicho, sí, yo voy y yo allá arreglo todo, pero resulta que no. No fue como él quería, pero él seguía abandonado en las manos de nuestro Señor. Él buscó acogida en casa de otros parientes, pero todos, absolutamente todos los, los rechazaron. Fue allí cuando él se acordó de su refugio de castidad. El refugio de castidad ya hablamos un poco de él, pero resumo, era era una gruta, era una cueva a donde él se dirigía cuando pequeño, cuando lo molestaban o los amigos o primos lo molestaban. Se acordó inmediatamente del refugio de castidad y viene a colación mencionarlo porque resulta que en el refugio de castidad fue donde Eva dio a luz a su tercer hijo, es Lot, Set, perdón, Set. Y fue una cueva donde también estuvieron allí y lo usaban Abraham y Jacob. Él con, él con todo este tema de sentirse mal, de sentirse culpado, pues dijo, arranquemos para el refugio de castidad, muy tranquilo, muy sereno, con mucha paz, a pesar de todo su sufrimiento interior. Tiene mucho simbolismo esta gruta, por lo que ya les mencioné, y porque se van a dar cuenta de por qué era necesaria en unos minutos. ¿Qué hizo San José entonces? San José llegó, eh, limpió la cueva, se encargó absolutamente de todo, la alumbró con antorchas, le puso fuego con lumbre, eh, la limpió, la puso bonita, puso paja por encima del pesebre. Pues era una cueva donde únicamente iban los animales. Esta cueva se encontraba un poquito retirada de Belén, se encuentra un poco retirada de Belén, y, y pues allá solamente iban los animales. Entonces lo que hizo él fue coger y limpiar, preparar y todo, dejarlo impecable para el nacimiento de su hijo y pues para que mamita María se sintiera también a gusto. Em, los dos naturalmente muy confiados en el Señor, muy agarrados de su mano, iban a hacer una cueva, era inevitable y con mucho amor eh, lo, lo tomaron. De repente, estando allí, comienzan a cantar, San José comienza a oír los cánticos de los ángeles y las campanas. María comienza a resplandecer, había un poco de luz. Esta luz comenzó a incrementar su intensidad. María entra en contemplación, una contemplación jamás vista. Nos cuenta el autor que
sumadas todas las contemplaciones y oraciones de todos los ángeles, jamás habrá ninguna como la contemplación y la adoración que tuvo María en el momento del nacimiento de su adorado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La luz era sobrenatural, María estaba en contemplación, San José se retiró, ella le pidió que se viniera un poquito más cerca, porque ella entendía también la importancia de San José y el mérito que tenía de ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La luz fue incrementándose de intensidad cada vez más. San José entra en adoración, él se arrodilla, comienza a adorar también, a contemplar lo que estaba sucediendo. Había mucha luz, por eso se entiende también un poco el tema de la cueva, porque si hubiera sido en una casa o en un albergue de paso, pues hubiera sido eh, prácticamente imposible. El autor nos cuenta que la luz era una luz que irradiaba como sol de mediodía. Entonces también por eso entendemos que providencialmente el niño Jesús debía nacer en una casa, en una gruta, en una cueva. Y es importante porque si hubiera nacido tal vez en un castillo o en un sitio espectacular, pues la importancia no hubiera sido el niño, sino hubiera sido el lugar. Digamos que hay teólogos que sostienen que simplemente cuando ellos llegaron a Belén, no había sitios, o sea, no había cuartos disponibles para que ellos se quedaran, pero hay otros teólogos que sostienen que simplemente no había un lugar digno para ellos. O sea, quizás habían habitaciones disponibles, pero ninguno era digno. ¿Por qué? Porque estos cuartos eran lugares de paso. Entonces había pues mucha suciedad, no había mucha higiene, había mucha promiscuidad y no era simplemente digno el lugar para recibir a la Sagrada Familia. Por eso terminaron en el refugio de castidad, en la cueva, y ahora entendemos por qué era una cueva cerrada, por el tema de la luz y demás. Entró entonces María en contemplación, en adoración San José arrodillado, y aparece sobre María en una nube nuestro Señor Jesucristo. Lo tiene en sus brazos, lo comienza a acariciar, lo comienza a besar, le comienza a hablar, una contemplación jamás imaginada por nadie, espectacular. La luz comienza a bajar de intensidad, por eso San José tampoco podía ver lo que estaba sucediendo porque la luz era demasiado brillante. Comienza la luz a bajar de intensidad y San José logra ver a María y al niño Jesús. María le pide que se acerque, que lo abrace, que lo coja en sus brazos y José pues lo toma en sus brazos y bueno, ya sabemos todos que no hay lugar más lindo y lugar en el que Jesús se sentía más seguro y más amado que en el de sus dos padres, María y San José. Unos pastores son avisados por ángeles, recordemos en Lucas 2:16. Son avisados por ángeles y van a la cueva y también entran en una contemplación, entran en adoración, son recibidos por los tres. María está a la derecha, San José está a la izquierda. Hacen reverencia pues a lo que está pasando, al niño, a María, a José. Los ángeles continúan cantando y es, digamos, toda una celebración humilde pero espectacular. Jamás, jamás, tampoco, jamás vista. Mm, habían, por supuesto, muchos ángeles, muchos arcángeles, todos estaban atónitos, estupefactos, porque desde el inicio desde el combate con Satanás y sus secuaces, cuando Satanás se revela, pues ellos estaban esperando ese día, ellos esperaban el día de poder ver y contemplar la cara de nuestro Señor.
Dios Padre hecho hombre aquí en la tierra. Fue algo maravilloso, tuvo que haber sido maravilloso, por eso les pedí que nos intentáramos ubicar en ese momento, en esa realidad, en ese tiempo, nosotros mismos intentáramos un poco imaginar cómo debió haber sucedido todo esto, la responsabilidad increíble de San José, eh, que el niño naciera bien, que fuera un sitio limpio, agradable, porque iban a ser Dios Hijo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Em, pues yo creo que por ahí vamos a parar por ahora. Después les voy a seguir contando lo que siguió sucediendo digamos, en el transcurso de la vida, de la infancia de nuestro Señor y de la vida, por así decirlo, secreta o oculta más bien, de los tres como familia. Bueno, chao, Dios los bendiga.